En el corazón del Caribe colombiano, a principios del siglo XX, se erigía un imperio de hojas verdes y poder extranjero, la zona bananera. Era el feudo de la United Fruit Company, una corporación estadounidense que no solo era dueña de la tierra, sino del destino de miles de trabajadores. El año 1928 encontró esta tórrida región en un punto de ebullición, con un descontento que había supurado por décadas. Los obreros de las plantaciones vivían una existencia miserable. Un astuto subterfugio legal los despojaba de su condición de empleados, convirtiéndolos en contratistas de contratistas, negándoles así todo derecho. Vivían hacinados en campamentos insalubres, una afrenta a los lujosos prados cercados donde habitaban los directivos norteamericanos. Su pago no era en dinero, sino en vales canjeables únicamente en los comisariatos de la propia compañía, donde precios abusivos devoraban su esfuerzo. Las jornadas eran de sol a sol, sin descanso dominical ni seguros que atendieran los accidentes o las enfermedades tropicales que castigaban sus cuerpos. Eran, en esencia, siervos en su propia tierra, súbditos de una república bananera. Pero en el alma de ese pueblo curtido por el sol y la desesperanza, germinó una semilla de dignidad. Voces encendidas como las de los líderes sindicales Raúl Eduardo Maecha y María Cano recorrieron los campamentos, despertando conciencias con la fuerza de la palabra. Hablaban de justicia, de derechos, de la unión como única herramienta para reclamar una vida digna. Así se gestó la huelga más grande que Colombia hubiera visto. El 12 de noviembre de 1928, más de 25,000 trabajadores paralizaron las plantaciones. Sus exigencias, resumidas en un pliego de 9 puntos, eran un grito de humanidad: seguro colectivo, reparación por accidentes, descanso dominical pagado, aumento de jornal, supresión de los comisariatos y pago en efectivo, y viviendas higiénicas. Demandas básicas que, para la soberbia compañía, eran una amenaza inaceptable a su poder ilimitado. La United Fruit Company se negó a negociar. Para ellos, los huelguistas eran una turba de revoltosos, una plaga comunista. La presión sobre el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez fue total. Telegramas alarmistas volaban a Bogotá, describiendo un escenario de anarquía y acusando a los trabajadores de planear una insurrección. El gobierno, temeroso de la influencia estadounidense y convencido de la narrativa de la subversión, eligió la represión. Envió a la zona al general Carlos Cortés Vargas, un militar de mano dura al mando del ejército, con la orden perentoria de restablecer el orden a cualquier precio. La tensión alcanzó su clímax en la noche del 5 de diciembre. Miles de huelguistas con sus familias se congregaron en la plaza de la estación de tren de Ciénaga. Aguardaban la llegada de un mediador gubernamental, aferrados a la esperanza de una solución pacífica. La atmósfera era una vigilia de fe bajo un cielo estrellado. Pero la esperanza se tornó en tragedia. A la 1:30 de la madrugada del 6 de diciembre, las tropas del general Cortés Vargas rodearon la plaza. Un oficial leyó un decreto que declaraba a los manifestantes cuadrilla de malhechores y les dio 5 minutos para dispersarse. El murmullo de una multitud confundida y desafiante fue la única respuesta. Muchos no podían creer que su propio ejército les dispararía. Al cumplirse el plazo, un toque de corneta rasgó la noche. Entonces, se desató el infierno. Las ametralladoras abrieron fuego. El tableteo mortal de los fusiles ahogó los gritos de sorpresa y agonía. La multitud, atrapada, se convirtió en un blanco fácil. La plaza se tiñó de sangre en una cacería humana, una danza macabra de pánico y muerte bajo la mirada impasible de los militares. Lo que siguió fue el horror del encubrimiento. El informe oficial del general Cortés Vargas habló de un puñado de muertos. Pero la verdad, susurrada por los sobrevivientes aterrorizados, era otra. Hablaban de cientos, quizás miles de asesinados. Narraban con espanto cómo los cadáveres fueron apilados en los vagones del tren bananero y arrojados sin más al mar Caribe, en un intento brutal de borrar la evidencia y ahogar la verdad junto a los cuerpos. La masacre de las bananeras se convirtió en una herida imborrable en la memoria de Colombia. Años después, un joven abogado llamado Jorge Eliezer Gaitán llevaría la voz de las víctimas al Congreso, desenmascarando la mentira oficial en un debate histórico que señaló a la compañía y al gobierno. Décadas más tarde, Gabriel García Márquez inmortalizaría la tragedia en 100 años de soledad, donde los trenes cargados de cadáveres viajan hacia el mar, asegurando que el eco de la matanza jamás se extinguiera. Así,
La masacre perdura como el símbolo épico y trágico de una lucha desigual. Es la historia de la codicia corporativa y la complicidad estatal, pero es, sobre todo, el testamento de la indomable dignidad de miles de trabajadores que se atrevieron a desafiar a un imperio, pagando con su vida el alto precio de reclamar justicia. Su sacrificio resuena hoy como un faro en la continua lucha por los derechos y la soberanía.